Vamos a comenzar este día, vamos a ver el tema de presentación de proyectos con Civil 3D. Vamos a aprender algunas técnicas de presentación que tiene el programa para poder presentar nuestros proyectos. Aquí lo que tenemos son plantas, un perfil y secciones. Vamos a pasarnos a crear nuestro membrete. Para ello nosotros nos tenemos que ir a Layout. Aquí es donde vamos a configurar nuestros membretes. Primero, la configuración que nosotros hacemos de membrete cuando utilizamos Civil 3D es exactamente igual a la que nosotros utilizamos cuando estamos trabajando en AutoCAD. Entonces aquí no hay ninguna diferencia. Te voy a enseñar, primero voy a cambiar el tamaño de la hoja. Por ejemplo, me puedo ir acá a las configuraciones de la página. En configuraciones de la página lo primero que tenemos que hacer es escoger el tamaño de papel. Yo por ejemplo voy a utilizar un DWG a PDF y voy a escoger el tamaño de papel. En ese caso voy a trabajar con 90 por 60. Para 90 por 60 la configuración es ArchD. Yo aquí tengo 90 por 60, lo voy a trabajar en forma horizontal. Por ejemplo, las plumillas, ¿qué plumillas puedo escoger? Yo ahorita no tengo cargadas ningún estilo de pluma. Voy a utilizar, por ejemplo, las que trae por defecto acá, ¿verdad? Hasta ahí, si se fijan, es todo normal. Por ejemplo, ¿qué me falta configurar? Bueno, la escala sería 1:1, sería en milímetros. Vamos a ver. Ahí estamos. Escala en milímetros y creería yo que estamos todo bien. Le voy a dar OK. Y ya me hizo la hoja, 90 por 60. Ahora, aquí es importante que ustedes se den cuenta de algo. Nosotros podemos trabajar una parte de forma automatizada y una parte de forma manual. O sea, utilizando, por ejemplo, elementos de dibujo 2D. Cuando trabajamos con elementos de dibujo 2D, por ejemplo, cuando hacemos línea. Por ejemplo, el membrete, si ustedes le van a agregar membrete, en esa parte nosotros vamos a necesitar estar trabajando, por ejemplo, con líneas 2D. Yo voy a dibujar, por ejemplo, acá las líneas de mi membrete. Digamos, este va a ser la orilla, el borde, y este va a ser la zona donde esté, por ejemplo, el nombre, ¿verdad? Le voy a cambiar colores. Estos son puras líneas 2D. Aquí no he hecho nada más que eso. Lo voy a dejar ahorita en azul. Nada más. Ahí es puro trabajo 2D. Aquí tenemos los viewports. Cuando nosotros tenemos los viewports son las ventanas que llaman el espacio modelo. En ese caso las ventanas que están llamando al espacio modelo, por ejemplo, tienen una característica que es que nos permite darle una escala o escoger una escala. Si yo solo selecciono el viewport y le doy clic acá en esta flechita, me aparece, por ejemplo, la escala en la cual quiero configurar mi dibujo. Y aquí es importante, por ejemplo, trabajar con diferentes viewports. Yo voy a trabajar un viewport para la planta y voy a trabajar, no sé, un viewport para una de las secciones, por ejemplo. En el viewport de la planta yo le puedo configurar una escala, es completamente independiente a la escala que yo le configure en la sección. Digamos, le voy a colocar aquí 250 y lo voy a ajustar, ¿verdad? Solamente quiero estar viendo la zona de la planta. Vamos a tenerlo por acá ahorita y lo voy a acercar aquí a este espacio. Y luego veamos el tema de la sección. La sección puede ser una escala adecuada. Veamos 1:50 tal vez. Vamos a ver. 1:50. Y me voy a acercar a esta zona. Por acá van a estar las secciones. Si les da problemas, pásense temporalmente al espacio modelo y cuando ya regresan, él hace un relleno de, digamos, la información que estaba en el espacio modelo. Voy a seleccionar cualquier sección, ¿verdad? Ahorita. Por supuesto, yo las secciones, si se fijan, no las cambié, no les la sección que yo escoja, por ejemplo, hay que ir y revisar y cambiar la altura, ¿verdad? En este caso, yo no lo he cambiado ahorita, pero vamos a asumir que es esta zona. Como ustedes saben, como les decía, cada uno de los viewports trabaja de forma diferente. Cada uno de los viewports va a tener su propia escala. En este caso 50 y en este caso 250, ¿verdad? Pero ¿por qué trabajo en viewports separados? Voy a dejar temporalmente a un lado esto. Es porque si yo quiero, por ejemplo, ahorita generarle la cuadrícula UTM, tengo que generársela solo al viewport donde esté la planta. Si yo quiero, por ejemplo, agregarle la escala gráfica, que sea solo a la planta, no necesito estársela agregando a las secciones.
Vaya, vamos a primero hacer lo de la cuadrícula UTM. ¿Cómo se agrega? Primero hay que seleccionar el viewport al cual yo le quiero agregar esa cuadrícula, y van a ver, por ejemplo, cómo cambia de repente las herramientas de layout o las herramientas para membrete. Entonces aquí me aparece la primera, que se llama sistema de referencia. ¿Se acuerda cuando usted en la primera etapa lo hizo manual? Aquí ahorita lo vamos a aprender a hacer automático. Es bien sencillo. Yo le voy a dar clic acá y, por ejemplo, acá me dice primero cuál va a ser el sistema de referencia. En este caso yo tengo que utilizar el sistema de referencia que previamente he configurado. Como se acuerdan, al principio lo utilizamos para El Salvador. Entonces voy a utilizar esta última opción y aquí me aparece cuál es el sistema actual El Salvador y está en metros, ¿verdad? Entonces, escala, tome en cuenta la escala cual le he configurado ahorita el viewport. Por eso es que lo seleccioné al principio. Y la precisión. Aquí la precisión quiere decir la separación entre cada una de las líneas. Digamos, hay dos líneas paralelas horizontales. Aquí ahorita me dice que están separadas cada 30 metros. Lo mismo va a hacerlo con las líneas paralelas que vayan de forma vertical. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puedo escoger un valor cualquiera. Vaya, le vamos a poner 20. Vaya. Y le voy a dar OK. Y rápidamente él me va a hacer ya la cuadrícula. Tome en cuenta, por ejemplo, las coordenadas. En este caso son 200 y 400 las coordenadas de mi proyecto. Vaya. Ahora, ¿qué más le puedo agregar? Por ejemplo, le puedo agregar el norte. Para agregarle el norte, por ejemplo, lo vamos a encontrar en esta zona. Aquí sí es necesario tener activadas las propiedades. ¿Por qué? Porque en propiedades, veamos. Vamos a regresar. Porque el norte, cuando yo lo coloco, se coloca bien pequeño. Entonces tenemos que cambiar la escala. Vaya, vamos a colocar norte. Por ejemplo, escogemos cualquiera. Voy a escoger este, por ejemplo. Y me dice que seleccione el viewport. Me tengo que acercar y seleccionar el viewport. Luego me dice que dé un clic para dejar el norte ahí. Vaya, si se fijan, es algo bien pequeñito. Entonces le vamos a cambiar la escala. Vaya, vamos a probar. Yo he hecho una prueba con 1500. Veamos. Vaya, y ahí está. Por supuesto, ustedes lo pueden hacer más pequeño o más grande, como lo necesiten presentar, ¿verdad? Entonces ahí ya se nota. Ahí está el norte de forma automática. Luego una escala gráfica. ¿Vale? La escala gráfica está exactamente aquí a la par. Por ejemplo, voy a utilizar, veamos, esta tal vez. Es métrico. Vamos a utilizar esta. Y me dice lo mismo, que seleccione, por ejemplo, el viewport. Y aquí me dice algunas propiedades que luego yo la voy a poder cambiar acá. La voy a dejar ahorita así. Y la voy a colocar, ¿verdad? Aquí está, vamos a ver. Vaya, aquí ya me detecta la escala gráfica. Por supuesto, y aquí le puedo cambiar. Vaya, por ejemplo, no sé, vamos a hacerlo a cada 5. Y vamos a dejarlo a cada 20. ¿Verdad? Vaya. Entonces ahí ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Veamos luego, por ejemplo, el tema de las secciones. Ahora, aquí es importante cuando ustedes coloquen, acuérdense que en todo momento yo les decía que Civil 3D detecta el tamaño de los textos y los ajusta. Lo que él está haciendo ahorita es, por ejemplo, utilizar la configuración que ustedes le habían dado a los tamaños de texto. Revisemos, por ejemplo, uno de tantos que sería la tabla. La tabla, nosotros vamos a verificar cuál es el tamaño de texto que se le había configurado. En este caso yo lo puedo medir acá. Vaya, por ejemplo, puedo medir y mide aproximadamente 4 milímetros de altura. Aproximadamente 4.40 me da aquí ahorita. Entonces, esta es la altura que está configurada esta tabla. Por supuesto, ese tamaño puede ser demasiado grande con relación, por ejemplo, a las etiquetas, pero había que revisar las etiquetas, cuál es el tamaño que tiene configurado. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, este estilo. Yo puedo seleccionar, yo puedo darle editar estilo de la tabla y aquí me aparecen, vaya, por ejemplo, las alturas de los textos. Si se fijan, ahorita están configurados con, bueno, aquí dice 4:17, son bastante grandes. Entonces nosotros realmente estamos trabajando con textos que se van a ver muy grandes a la hora de imprimir. Tenemos que reducirlos, por eso es que las tablas se ven muy desproporcionadas con respecto al resto de elementos que tiene la sección. Vaya, no sé, digamos,
un tamaño adecuado. Ustedes sabrán cuál es el tamaño que ustedes configuran. En mi caso, ¿verdad? En mi caso, tal vez el mínimo tamaño que yo utilizo es 1.7. Y luego, por ejemplo, este sería para la data. La data hace referencia a la zona de los datos, ¿verdad? Luego, la cabecera hace referencia a esta zona donde está, por ejemplo, el nombre, material, área, volumen, ¿verdad? Y aquí le puedo poner, no sé, digamos un 2. Y la cabecera, por ejemplo, ya le puedo colocar un 2.5, vaya, que sería esta zona de acá. Y aquí ustedes pueden escoger el estilo de texto, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Vaya, ahí está una tabla ya más decente. Entonces la puedo colocar. Esa la puedo configurar automática, ¿verdad? Entonces la voy a dejar acá, ya se ve muchísimo mejor. Por supuesto, la sección, como les decía, habría que recortarla y dejarla muchísimo más cercana para que se logre distinguir mejor. Vaya, nos vamos a pasar al layout. Y ahora sí, ya la sección cambió. Ya tome en cuenta, por ejemplo, esos cambios que nosotros hemos dado de texto. Y si se acuerdan, veamos, podemos intentar medir este texto de cabecera, que tiene que tener aproximadamente 2 milímetros. Vaya, yo lo mido acá y aproximadamente tiene 2 milímetros, ¿verdad? Entonces, para eso sirve, por ejemplo, configurar los textos. Ok, ahora veamos la segunda parte, que es, por ejemplo, trabajar con Civil 3D. Primero tenemos que crear una superficie de presentación, luego vamos a crear recorridos y luego vamos a crear render. Voy a colocar un 3D, por ejemplo. Y vamos a cambiar ahorita, veamos, a conceptual. Vaya, quiero que noten algo. Primero quiero que noten que ahorita hay una superficie existente. Solamente tenemos dos superficies, la superficie existente y la superficie final, pero que es de corredor. Tal vez esto le voy a cambiar el nombre, después nos vamos a dar cuenta por qué. Corredor final, vaya. Si se fijan, ahorita se montan, ¿verdad? La existente está montándose sobre el corredor. Ahí lo alcanzan a ver, no se distingue, por ejemplo, la zona de las cunetas. Aquí la tapa, ¿verdad? Entonces necesitamos crear una superficie final. ¿Y qué es la superficie final? Si ustedes se fijan, la superficie final tiene que ser la superficie existente menos la superficie del corredor. Ahí voy a obtener mi superficie final. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, sencillamente vamos a crear una nueva superficie. Yo le voy a dar OK y le voy a cambiar el nombre. Esta sí, ya es la superficie final. Le voy a dejar, por ejemplo, la misma visualización, 0.20. Y le voy a dar a aceptar. Como vamos a estar trabajando la superficie final, yo debería estar apagando la superficie existente, porque si no, no voy a estar viendo los cambios. Entonces lo que voy a hacer es que en existente, temporalmente le voy a decir que no se me muestre. Y me va a apagar, ahorita solo me va a estar mostrando el corredor. Veamos. Solamente el corredor, y le voy a poner la misma calidad, 0.20. Aceptar. Vaya. Ahí estoy viendo la superficie de corredor. Por acá se alcanza a distinguir. Ahí la he seleccionado. Si se fijan, resta el corredor. Se ve que está, la superficie pasa abajo. Van a alcanzar ustedes a ver que ahí se ve la forma donde están las diferentes capas, donde resta las diferentes capas. Y queda abajo de toda, por ejemplo, la cuneta. Ahí me restó las capas de la cuneta y me restó las capas de la zona de la calzada, ¿verdad? Entonces aquí suelto y aquí se ve donde está, por ejemplo, el corredor. Vaya, el corredor es un elemento independiente. Corredor, superficies son completamente independientes. Vaya. Ahora me voy a ir a la superficie final. Ahora sí, aquí ya voy a trabajar con ella. Y primero yo tengo que empezarle a dar algunas reglas para que se haga la definición. Primero yo le tengo que decir que tiene que utilizar de base la superficie existente. Entonces, ustedes han aprendido a hacer superficies utilizando grupo de puntos, pero también existen otras opciones, todas estas opciones. Hoy vamos a aprender a utilizar un par más. Primero voy a utilizar Edit. En la opción de Edit yo le voy a dar, por ejemplo, que voy a pegar una superficie y le voy a decir que quiero pegar la existente, porque esta es la base. Entonces le voy a decir que pegue la superficie existente, está acá, le doy OK y van a ver cómo aparece.
Y luego a esta superficie yo le voy a decir que por favor me le reste toda la superficie del corredor. Entonces, ¿cómo le voy a restar la superficie del corredor? Con los bordes que había generado esa superficie. Por tanto, me voy a ir acá a Boundaries, a bordes, y le voy a decir agregar. Acá le voy a decir que voy a agregar el corredor. Es un nombre, aquí nada más le estoy colocando un nombre, y acá le voy a decir que me oculte. Quiere decir que en la zona donde coincide el corredor con la superficie existente, ahí lo va a ocultar y va a hacer un hueco. Entonces ahí, cuando haga ese hueco, ya voy a poder ver solo la superficie de corredor y voy a poder ya ver mi superficie final. Vaya. Le voy a dar OK y luego acá me aparecen las opciones. Fíjese, aquí está en la línea de comandos. Por ejemplo, me dice objetos o superficies. Yo voy a escoger superficies y me dice que presione una tecla para el listado de las superficies. Aquí me aparece el listado. ¿Cuál le tengo que decir ahora que me elimine? Por ejemplo, que utilice la superficie de corredor, ¿verdad? Entonces aquí me aparece corredor final y le doy OK. Vaya, ¿qué me hizo? Ahora sí, ya me hizo una superficie quitándole el corredor. Aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Ya hicimos el corredor. Ahora podemos, por ejemplo, hacer recorridos. Primero, y también quiero que note algo. Por ejemplo, los huecos que quedan acá. ¿Por qué se están dando estos huecos? Si usted se acuerda, las secciones que nosotros hemos trazado en nuestro corredor son a cada 5 metros. Esa es la frecuencia que hemos utilizado. Entonces aquí alcanza a ver como divisiones a lo largo del corredor. Entonces esas son las divisiones que nosotros establecimos a cada 5 metros. Y por tanto, él a la hora de hacer, de completar, por ejemplo, una superficie, él se va de sección a sección cada 5 metros. Por eso es que nos quedan acá zonas que no se completan del todo, ¿verdad? Porque él está utilizando nada más triangulando desde esta sección hasta esta sección. En ese caso, cuando ya nosotros vamos a trabajar con modelos 3D, ya nosotros debemos aumentar la frecuencia. Quiere decir que vamos a ir a trabajar algunas cositas con el corredor. Así que voy a dejar ahorita la superficie final, ya me lo hizo. Le voy a colocar, por ejemplo, antes que se me olvide, que se me reconstruya automáticamente. Vaya, ahora vamos a trabajar algunas cositas con el corredor para mejorar la visualización de esta superficie. Porque acuérdese que al final esta superficie es la que yo quiero utilizar para hacer mi recorrido y de repente para hacer un render. ¿Qué es las primeras configuraciones que podemos hacer? Vámonos al corredor y vamos a cambiar la frecuencia. Primero que quede más corta. Por ejemplo, me voy a ir acá a parámetros y aquí encuentro frecuencia. ¿Se acuerda de esta opción? Entonces, antes la configuramos con 5 en este tamaño. Aquí valdría la pena bajarla y dejarla a 1, por ejemplo. Pero no es lo mismo hacer esto con una superficie de 500 metros de largo. Entonces, valore si realmente necesita cambiar esta frecuencia, ¿verdad? Aquí yo lo tengo que hacer definitivamente por esta condición, por esta zona que queda un hueco. Vaya, yo le voy a dar OK, cambié la frecuencia nada más. También otra opción, aquí nos va a servir muchísimo la opción de Boundaries. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay dos casos. Si yo estoy haciendo secciones y quiero que las secciones sean precisas, usted se acuerda que acá yo le tengo que agregar, por ejemplo, el Daylight. Eso es para que las secciones se me corrijan ahora a la hora de estar calculando corte y relleno. Pero, ojo, si yo quiero tener una superficie precisa y no tener errores ahorita en esta superficie final, yo debo eliminar el Daylight. Vale, lo voy a agregar nada más para que vea el error que sucede si está agregado. No me hace bien este corte, no me hace bien esta superficie. Voy a darle a aceptar y voy a dejar que la computadora procese un momento. Entonces, se fija, hizo ya un proceso, pero me agregó errores. Por ejemplo, este es un error. Vamos a ver si lo puedo girar. Ahí se fija, no lo hizo completamente bien. Entonces, esto se debe a haber utilizado el Daylight, ¿verdad? Entonces, si usted de repente presenta ese error, por ejemplo, elimínelo.
voy a eliminarlo ahora y va a ver cómo se corrige un poquito mejor mi superficie. Me voy acá y lo elimino, remover y le doy a aceptar. Espero un momento que haga el proceso y listo. Ahí ya me queda una superficie mucho mejor, si se fija, ¿verdad? Ya por ejemplo hay algunos huecos, pero esto lo podemos corregir fácilmente en SketchUp. Pero el talud era bastante importante, eso quería yo que se me formara bien. Vaya, ahí estamos listos, ya tenemos la superficie final. Ahora vamos a terminar el último punto, veamos. Es el recorrido y luego vamos a hacer los renders. Vaya. Vamos a irnos acá. ¿Cómo hacemos un recorrido? Es bien sencillo, el recorrido es parte de un análisis. Por tanto lo vamos a encontrar en la ficha análisis. Acá me voy a análisis y aquí está la opción de recorrido, se llama Drive en inglés. Yo le doy clic acá y me dice, por ejemplo, que seleccione un alineamiento. En ese caso le voy a dar Enter para que me muestre un listado y aquí me aparece la rasante de la calle proyectada. Entonces aquí me va a servir la rasante que en aquel momento establecí. ¿Qué hace ahora? Baja, por ejemplo, se coloca en una perspectiva y coloca, por ejemplo, se coloca sobre esa rasante. Entonces ahora me va a permitir hacer un recorrido a lo largo de todo mi corredor. Bastará con que dé play y va a comenzar el recorrido. Por supuesto hay que hacer unas configuraciones. Solo le voy a dar play para que usted vea, ¿verdad? Ahí va a ser un movimiento. Ahorita vamos a configurarlo, ¿verdad? Que es la parte, digamos que viene. Vaya. Cuando estamos en el recorrido, todas estas son las opciones. Primero, vaya, ¿qué podemos hacer? Dentro de algunas cosas podemos cambiar la altura del observador. Aquí estoy a 1.50. Por ejemplo, aquí me dice que solo voy a recorrer 36 metros. Y que va a ser como pausas o estaciones cada 10 metros. Vaya, está bien, esto lo podemos dejar así, no hay ningún problema. La velocidad a la que la quiero recorrer, aquí me dice 64 km por hora. Por supuesto, si es vehicular, usted le puede poner, ¿verdad? 100 km por hora, la velocidad que usted quiera. Vaya, yo le voy a bajar la velocidad, vamos a decir que vamos a 20 km por hora. ¿Verdad? Bastante lento porque es un tramo demasiado corto. Vaya. Bueno, ya configuré esta zona. Aquí, por ejemplo, el offset, la altura del ojo, por ejemplo, también le puedo configurar hacia los lados, ¿verdad? Si digamos este fuera un carril de 2 vías, por ejemplo, me puedo posicionar aquí y voy a estar en el carril de la derecha. Si le doy clic acá, voy a estar en el carril de la izquierda, ¿verdad? Entonces, esto es un offset. Yo lo voy a dejar en 0 porque quiero ir exactamente en el centro. El target, esta zona hay que configurarla, por ejemplo, el target importante, cambiar esta zona para que el recorrido se haga largo. Y luego también el objetivo, por ejemplo, aquí lo podemos aumentar un poquito. Yo le voy a dejar unos 50, por ejemplo. También podemos ver ligeramente a los lados, ¿verdad? Aquí puedo ver un poquito a los lados, o si yo quisiera de repente ir viendo el talud, lo voy desplazando acá, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar ahorita así y voy a cambiar este recorrido, lo voy a bajar por ahí, tal vez un 8. Vaya. Vamos a darle play a ver qué sucede. Y ahora ya comienza. Si se fija, voy recorriendo todo el corredor, ¿verdad? Entonces usted puede ir jugando con los valores. Puedo darle loop, que sería que haga un recorrido infinito. Entonces ahí él va a terminar y va a comenzar de nuevo, ¿verdad? Puedo darle reverse para que me lo haga al contrario. Yo aquí voy de abajo hacia arriba. Ahora lo voy a hacer de arriba hacia abajo. Y ahí puedo ir viendo los taludes. Es importante, por ejemplo, que ya hayamos configurado la superficie final para que no veamos que se va traslapando una cosa con otra. Y así se configura un corredor. Ya usted puede probar, hacer las pruebas acá y le da a cerrar. Si lo quiero grabar, pues aquí es donde yo voy a necesitar, por ejemplo, tener un tercer programa, el que ustedes prefieran, y grabar la pantalla. El programa no lo logra exportar. Él no tiene una opción para exportar directamente el recorrido desde él mismo, es decir, Civi 3D. Como también trabaja bajo el concepto de AutoCAD, AutoCAD sí permite hacer una exportación. Se llama AniPath. Ese es un comando que les permite hacer un video. AniPath. Aquí está el comando. Y les permite hacer un video, pero configurar este video es bastante complicado. Entonces, ya esta parte, digamos,
pienso yo que no valdría la pena. Si usted necesita, tendría que empezar a ver esta parte de configuración, pero básicamente va a tener que hacer una línea guía acá arriba a la altura que usted quiera, que le va a servir de recorrido, y ahí colocar la cámara. Entonces, para mí, en nuestro caso, yo preferiría que es más práctico grabarlo sencillamente. Veamos el tema de los renders. Vaya, AutoCAD genera renders bastante sencillos. Por ejemplo, yo puedo utilizar el comando render. Voy a utilizar render preset solo para ver las configuraciones. Aquí están las configuraciones que nos permite AutoCAD. Vaya, por ejemplo, el nivel de render alto, por ejemplo, la calidad. No sé, vamos a poner un high, tal vez no se tarda mucho. El tamaño de render, vaya, aquí puede escoger usted el tamaño de la imagen. Voy a dejar una pequeña yo ahorita. ¿Qué quiero ver? Por ejemplo, la ventana. Vamos a ver el nivel de render. Vaya, creería yo que estas configuraciones pueden servirnos ahorita. La configuración en render en AutoCAD es bastante básica. Le voy a dar yo ahorita ya renderizar. Me voy a acercar acá para ver la zona que me interesa, ¿verdad? El corredor, y voy a utilizar render. Vaya, ahí está el comando render. No sé si se va a tardar un poquito. Ahí lo está procesando. Vaya. Por supuesto, aquí también nosotros podemos jugar un poquito con los materiales. Podemos jugar con los materiales. Yo estoy ahorita en una vista conceptual. También le puedo dar, por ejemplo, una vista realista. Vaya, y puedo configurar las superficies. Digamos, configuremos la superficie final. Editemos las propiedades de la superficie. Y acá abajo me dice cuál es el material. Vaya, por ejemplo, tengo aquí un listado de materiales que le puedo colocar a esa superficie. Vaya, pongámosle este. Vamos a ponerle, esta es como grama corta, ¿verdad? Voy a colocárselo esto a la superficie final. También se lo puedo colocar al corredor para que me llene esta parte. Propiedades, voy a repetir el proceso. Y utilicé esta y ahí está, ¿verdad? El corredor de por sí ya tiene materiales. Ese sí agrega sus propios materiales. Vaya, entonces lo tengo ahí y al hacer un render ya se va a ver un poquitito más agradable. Ahí podemos dejar que termine, ya se ve, ¿verdad? Ya tiene usted un render que fácilmente lo puede presentar. Ok, vamos a ver los pasos. Ahorita con eso ya terminamos las técnicas de presentación con Civil 3D.